chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, les habla Alfonsina. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en el horario que ustedes nos escuchen. Hice una pequeña travesura, debo confesarme, el día de ayer. La travesura ahora fue mía. Sí, chicas, yo nunca me imaginé hacer esto, pero tomo la culpabilidad de esta situación. En el capítulo de ayer lo corté, como mi querida Cheshire lo dio a conocer al final del capítulo. Lo corté porque sí, chicas, estaba bastante largo. Entonces, para seguir disfrutando de este capítulo, porque sé que a muchas nos está encantando este precioso Cyrus, que también trae una historia detrás de él. Todos traemos historias, pero todos sabemos cómo salir adelante, cada uno de nosotros. Así que tomo la culpabilidad de esto, chicas. Yo sé que no le he aprendido nada a nuestra querida fantasía, pero esta vez sí era un poquito necesario, debo confesarlo. Pero bueno, chicas, vamos a seguir con esta segunda parte de nuestro capítulo que inició el día de ayer. Así que comenzamos con este fic de nuestra querida Cheshire llamado Unbraid My Heart. Capítulo 11. Segunda parte. Eras tú. Fuiste tú todo el tiempo y nunca vi lo que estaba justo ahí delante de mi cara. Tú eres a quien me extraña, con la que quiero estar cuando estés fuera. Fuiste tú todo el tiempo. Me conoces mejor de lo que me conozco a mí mismo. Tú eres la única que entiende. No lo vi venir, pero me gusta cómo se siente. Y nunca quiero que termine. Oh, no. Me tomo algún tiempo saber lo que necesito, la que es realmente perfecta para mí. Terry había declinado la invitación para el bautizo de Patrick Cornwell, el hijo de Patty y Steve, y sabía que era el peor amigo en la historia de la humanidad. De eso no tenía la menor duda, pero no quería ir a una reunión donde vería a Candy y a Cyrus, y por esa razón les fallaría a dos personas que habían demostrado ser maravillosos amigos para Candy, y por qué no decirlo, para él y su grupo. Y se odió por ser así, pero en aquella fiesta estaba seguro que Candy y Cyrus anunciarían abiertamente ¿su qué? El simple hecho de pensar la palabra hacía que se le revolviera el estómago. Pero Candy no tenía la culpa de ello. Todo era a causa de Cyrus McBrayer. Todo era tan confuso para Terry. No estaba pensando claramente, así que simplemente se dejó caer en su sillón y se puso el cojín sobre la cara. ¿Debía hacer algo? Seguramente sí, pero no sabía exactamente qué. Se sentía cansado y abrumado. Gracias al cielo, Karen estaba en San Francisco por un asunto de trabajo. Suspiró y justo en ese momento les llegó un WhatsApp de Candy. Candy 2055. Tengo pastel, voy para allá. Sabía que su relación con la rubia había decaído. Cuando estaba a solas, Terry ya no se sentía el mismo de siempre y había empezado a sentirse así desde Navidad. Candy llamó a la puerta 47 minutos después de mandar el mensaje. Desde que lo sorprendiera en el sillón con Karen, la rubia le había entregado la copia de su llave. Un resignado Terry abrió la puerta. «Traje pastel», dijo Candy y entró apartándolo un poco. Él la siguió hasta el sillón y empezaron a comerse el pastel. Llevaban media hora hablando cuando Terry se animó a plantearle uno de los motivos de sus desvelos. Me dijo que me amaba. Ella le miró y él
no supo interpretar su mirada. ¿Qué le respondiste? Gracias. El castaño desvió la mirada avergonzado. Candy levantó una ceja esperando que él continuara con la historia. No estoy listo, Candy. La siguiente persona a la que se lo diga, quiero que sea la última. ¿Y no crees que esa persona sea Karen? Él negó con la cabeza y salió a la terraza. Candy lo siguió. La quiero muchísimo. Ella es genial. Pero no creo sentir eso que ella siente y que merece sentir del hombre que está a su lado. ¿Y qué vas a hacer? La luna creciente estaba en lo alto del cielo. Candy la estaba mirando. Terry nunca antes había visto a Candy con los ojos con los que en ese momento la estaba mirando. Toda ella, con su cabello en un moño, un vestido beige suelto, sus tacones peligrosamente altos, sus ojos verdes y brillantes, la sonrisa sincera. Era curioso. Ella había llegado a su vida con lágrimas y su dolor, que poco a poco se volvieron sonrisas y ganas de entrometerse en su vida cada vez más, poniendo su mundo al revés. Candy pudo haberlo mandado de paseo por sus infamias en Villar, pero se había unido a él en esa cruzada para superar el desamor cuando no tenía por qué hacerlo. Él estaba convencido de que Candy, tarde o temprano, ambos saldrían de aquel hoyo emocional en que los habían enterrado Ethan y Josephine, simplemente porque era una mujer maravillosa. Esa pecosa de Candy que lo había acogido en su departamento con sus cereales y abrelatas imposibles, con su afición por el básquetbol y la pizza, con sus fiestas y sus regalos. Esa hermosa mujer que le había declarado su amor y se marchó por 6 meses, dejando más que un simple recuerdo, y que ahora, sabiéndola con otro, le marcaba una profunda herida que amenazaba con desgarrarle el alma, tanto que algunas veces le costaba respirar, porque él sabía que no tenía derecho de interponerse en la felicidad de su amiga. No tenía derecho a sentirse enamorado de ella. Y Terry supo que definitivamente estaba jodido. Terry no era feliz. La semana había pasado tranquila. Él no había querido ahondar más en lo que Candy le hacía sentir. Sin embargo, verla enfundada en una malla, que más que otra cosa parecía una segunda piel, y su playera de béisbol anudada por encima de una pequeña cintura, dejando al descubierto su sexy abdomen, le estaba costando la cordura. Llevaban 1 hora completa jugando aquel estúpido partido que Albert había organizado esa tarde de domingo de Pascua. Los socios de Cyrus habían llegado por un negocio y se habían unido al partido, junto con otros amigos del trabajo de Archie y Susana. Terry era el capitán del equipo rojo y Cyrus del equipo azul. Los azules iban ganando, no por mucho, pero lo hacían. Terry se había encontrado gratamente sorprendido al descubrir que tanto el equipo rival como el suyo estaban al mismo nivel, pese a que ellos tenían la desventaja de jugar con Serena, a quien las actividades físicas no se le daban para nada. Candy particularmente era buena receptora, pero sin duda lucía mucho mejor como bateadora, meciendo sus brazos para golpear la pelota, y no que Terry hubiese pasado demasiado tiempo mirándolas saltar, correr, golpear y esas cosas. Claro que no, era solo que Candy era del equipo rival, y al rival hay que tenerlo vigilado.
Sabía que por la mañana había asistido al desfile de sombreros de Pascua de la Quinta Avenida junto a Cyrus y que usaron sendos sombreros decorados con los que se habían tomado fotografías junto a los socios del Pelinegro. Él no había querido asistir, pese a que también había ido Anthony y Henry. Y ahora se encontraba ahí, a mitad de un partido de béisbol que no quería perder por nada del mundo por mero orgullo, mirando a Candy cada oportunidad que la posición se lo permitía. Ella batió y empezó a correr, pasó por primera, segunda y se arrastró para alcanzar la tercera base y evitar el strike. Archie, que le había lanzado la pelota al pitcher, la ayudó a levantar, esperando que con semejante jugada no se hubiera raspado la pierna. Y en ese proceso la abrazó y le dio un beso en la frente. Por puro instinto, Terry miró en dirección a Annie, que estaba en el jardín derecho. Ella miraba a la pareja de amigos con una tranquilidad auténtica. En alguna ocasión, Terry le había preguntado a Candy si alguna vez vio a Archie como una posible pareja, y ella le había dicho que el sentimiento que tenía hacia el castaño era el que se tiene por un hermano, y ella sabía que el castaño pensaba lo mismo, y Terry había sido testigo de ello. Pero si a Terry le hubieran preguntado qué le desagradaba de aquella escena, él tal vez hubiera respondido, imaginariamente, que últimamente parecía que todos los hombres alrededor de Candy tenían derecho a abrazarla y besarla, menos él, y que aquello era una injusticia, porque según él mismo, Terry Granchester, él había trabajado por aquel derecho más que cualquiera. Él era su mejor amigo después de todo. ¡Celos! Sí, tal vez, pero era normal, ¿no? Salvo en las reuniones y en muy contadas ocasiones, casi no había estado con ella. Candy era su mejor amiga. Con ella había pasado los mejores meses de su vida. Ella le había enseñado muchas cosas y le había ayudado en otras. A ella le contó todo lo que debía ser contado y había guardado sus secretos. Ella había sido su amiga de superación. Era con quien podía hablar de todo y de nada al mismo tiempo. Era con quien discutía de sus sentimientos. Era con quien compartía recuerdos únicos. Ella era su amiga. Candy era suya. Abrió los ojos, sorprendido por haber tenido ese pensamiento tan posesivo con respecto a su amiga. Suya. La palabra resonó en su mente una y otra vez. Candy no era un objeto, no podía ser suya. Además, no era justo pensar en ella de esa manera. Era infantil. Era negarse a que, por ser mejores amigos, había necesidad de pasar juntos todo el tiempo. Pero hay algo más, ¿verdad? Se preguntaba mentalmente. Sí, claro que lo había. Siempre lo había habido. No, solo me siento desplazado. Eso es todo. No hay nada más. Nada. Se respondió negando sutilmente con la cabeza. Él se repitió esa palabra una y otra vez, como un mantra, memorizándolo, convenciéndose a sí mismo de que era verdad. Aquella distracción le costó un par de puntos más. Los azules poco a poco iban adelantándolos cada vez más, y ni los berridos de Albert, las quejas de Serena o los murmullos de Nolan, socio de Cyrus, lo impidieron, y al final el equipo rojo perdió de forma justa. De manera que, al final del partido, después de 2 horas, unos derrotados rojos se marcharon a sus respectivos departamentos
a ducharse y prepararse para pagar la apuesta. Una cena en el Le Verdin, donde los azules se regodearían de su victoria. Candy y Cyrus estaban hablando con los socios de este último, y el pelinegro tenía el brazo alrededor de la silla de la rubia, y Terry, que no tenía una verdadera razón para estar molesto, se obligaba a respirar profundo y no a enfadarse. El escritor sabía guardar la compostura. Con Cyrus últimamente se había vuelto muy común ocultar todo detrás de una sonrisa de falsa cortesía. La tenía muy bien ensayada. Había pasado mucho tiempo observando a su madre ensayar sus sonrisas. No se sentía lo suficientemente cómodo con esa sonrisa, pero había aprendido a aceptarla como parte de sí mismo. Aparecía siempre que Cyrus estaba frente a él. Le evitaba la mirada y, si podía, evitaba entablar conversación con él. Suponía que para todos era evidente que no le agradaba cuando él le dirigía la palabra, y aunque guardaba la compostura y sonreía cuando era necesario, sabía que Cyrus lo había notado y se divertía provocándolo. Aun cuando él estaba con Candy, no había ninguna necesidad de que fuera amigable con él. Es decir, era amable al hablarle. Respondía a sus preguntas con frases completas y no simples monosílabos. A veces le preguntaba sobre sus negocios, pero nada más. No sabía nada de su vida personal, porque si le hablaba era solo por Candy. ¿Era hipócrita? Sí, un poco. ¿Pero quién en el mundo no lo era? Sintió su mirada fija en él y volteó discretamente. Cyrus lo estaba mirando desde el otro lado de la mesa y al verse descubierto, simplemente asintió con la cabeza. Respondió al gesto de la misma manera y volvió a prestarle atención a su cena. Albert y Neil comentaron algo y rieron discretamente. A su lado, Anthony también lo miró, pero no le dijo nada. Se unió a la conversación de Archie y Annie, restándole importancia al asunto. Más tarde, Anthony lo alcanzó en el sanitario. Estaban lavándose las manos cuando el rubio entró y le dio una palmada en el hombro. «Suéltalo», le dijo, recargándose en el lavabo y cruzándose de brazos. «¿Hay algo que te molesta?», respondió él. «No creas que no lo he notado». «No es nada importante», dijo desviando la mirada. Tan obvio estaba siendo. Tony le estaba mirando expectante. Al final, consciente de que no lo dejaría volver a la mesa hasta obtener su respuesta, suspiró. «Es Candy», dijo en voz baja. El rubio levantó una ceja. «¿Y Cyrus? ¿Qué con ellos?» Terry lo pensó por unos segundos y entonces le contó lo que había visto. Y también cómo se han sentido desde que los vio besándose. Al terminar, el silencio volvió a instalarse entre los dos. «¿Estás celoso?», preguntó Anthony. «Ella es mi amiga, Tony. Solo estoy preocupado». «¿Lo estuviste cuando Susana empezó a salir con Neil?». Terry negó antes de que pudiera agregar algo. Tony le interrumpió. «Creo, Terry, que tú ya sabes lo que está sucediendo. Que no quieras aceptarlo va más allá de tu comprensión». Karen estaba en el taxi de regreso a su departamento. Se había ido por casi 3 semanas a San Francisco. Estaba a punto de cumplir 1 año de noviazgo con Terry. Y siendo honesta consigo misma, era la mejor relación de pareja que ella hubiera tenido en su vida. Se compenetraban a la perfección. Se entendían el uno al otro de una manera en la que Karen nunca pensó que podría entender a alguien. Jamás se quedaba sin tema de conversación, ni cosas que hacer juntos. Y el sexo era simplemente
fabuloso. Luego de aquella conversación, las cosas evolucionaron bastante más rápido de lo que ella sabía. Terry hubiera esperado, pero sin que ninguno de los dos pudiera o quisiera hacer nada para evitarlo. Todo era perfecto, más que perfecto, y aún así, Karen sentía que algo faltaba. El problema era que no sabía exactamente qué. Hasta ese día. Antes de irse de viaje, ella le había confesado que lo amaba, pero él no había respondido de la misma forma. ¿Sabes que te amo? Había sido respondido con un ahora lo sé, seguido de un gracias. Y Karen supo que su relación perfecta estaba solo en su mente. Terry sabía que de un tiempo a la fecha callaba la forma en la que se sentía porque, si era objetivo, sus preocupaciones eran tonterías teniendo en cuenta lo bien que la estaba yendo con Karen y con todo en general, así que lo intentaba. Intentaba obviar el sentimiento de ahogo cada vez que pensaba en Candy. Intentaba hacer como si en verdad disfrutara su relación con Karen. Intentaba sonreír a sus amigos cuando le decían lo afortunado que era por tener a la castaña a su lado. Intentaba ser feliz a pesar de la vocecilla en su interior que le decía que su vida perfecta, últimamente, era una farsa. Lo intentaba tanto y tan fuerte que algunas veces se preguntaba cuánto tardaría Karen a ver a través de sus costuras, aunque ella jamás le había dicho nada al respecto. Llegó a pensar que quizás la vida perfecta era producto de la imaginación de los enamorados y que tal vez así se sentía todo el mundo cuando las cosas iban saliendo bien. La vida le estaba sonriendo. Tenía a alguien que lo hacía feliz y nada había de malo en sentir como si todo estuviera pasándole a otra persona en vez de él. Porque Terry se había dado cuenta que todo aquello que trataba de esconder detrás de esa relación con Karen era que estaba irremediablemente enamorado, y no precisamente de su novia. Y es que Terry nunca quiso enamorarse de Candy, no necesitaba amar otra vez, y mucho menos a la rubia, no de esa manera. Pero fue inevitable. Inevitable. Candy era inteligente, madura, astuta, seria, tranquila, divertida a su manera, hermosa y muy expresiva. Tenía una voz dulce que en más de una ocasión le había provocado escalofríos. Unos ojos verdes que parecían llegar a lo más profundo de su alma, y su aroma natural era delicado y conciliador. Si tuviera que describir a Candy en una palabra, diría que era cálida. Su sonrisa era cálida, su mirada, sus caricias, su toque, su manera de tratar a sus pacientes, su manera de operar. Todo ella despedía calidez. Incluso en aquellas veces juntos podía recordar su cálido cuerpo junto al suyo. ¿Cuántas veces había repetido la palabra cálida? Porque él sabía que no era sano repetir tanto una palabra, aunque fuera mentalmente. Estaba totalmente perdido. En ese momento le llegó un WhatsApp de Candy. Siempre le mandaba mensajes cuando menos se lo esperaba y por alguna razón lo leyó una y otra vez. Sintiéndose tonto por tener esa sonrisa en los labios solo con ese sencillo gesto que le había dedicado en más de una ocasión. Sí, definitivamente fue inevitable. Fue inevitable sentir algo por ella. ¿Y él? Terry Granchester había sido un tonto por no darse cuenta antes.
¿La quieres, Terry? El aludido se sintió como un déjà vu. Había ido al loft de Anthony para conversar con su amigo y pensar en muchas cosas. Le tomó unos segundos darse cuenta de a quién se refería Anthony en su pregunta. La quiero, afirmó, levantando la vista. Es decir, ella ha sido tan buena conmigo. Pero no la amas. Terry negó. No amaba a Karen y nunca lo haría, porque amaba a Candy lo suficiente como para no poder amar a Karen o a ninguna otra. Tienes que decírselo, dijo su amigo. Si se lo digo todo acabará, dijo Terry a su vez, muy bajito, apenas audible para el rubio. Si no se lo dices, no sería justo para ella, insistió el hombre, mirándolo de nuevo. Si no puedes amarle como se merece, al menos déjale saberlo. Y Terry asintió, porque su amigo tenía razón. Karen había sido buena con él. Merecía saber la verdad, aun si eso significaba el final de lo que tenían. Karen estaba esperando sentada en el sofá de la estancia. Había intentado distraerse con cualquier cosa, pero sentía un gran peso en el estómago. Colocó sus codos sobre sus rodillas, mirando insistentemente a la puerta, esperando ver a Terry en cualquier momento. La espera era terrible. Pasaron 5 y luego 10 minutos más hasta que el castaño apareció. Terry se acercó a ella y le besó en los labios. No fue un beso posesivo, sino más bien como una pequeña caricia. ¿Cómo te fue en San Francisco?, preguntó sentándose a su lado. Quieren que viaje a Rusia para el Mundial del próximo año. Además, me piden que regrese a la ciudad para un programa deportivo que está por estrenarse y me quieren como una de las conductoras principales. ¿Eso significa que te vas a mudar? Por toda respuesta, Karen se encogió de hombros. Ambos se quedaron en silencio. Karen, porque estaba acomodando sus ideas. Terry, porque presentía que algo importante estaba por suceder. Yo fui quien te invitó a salir primero. Empezó Karen, finalmente. Terry asintió. Te insistí para que tuviéramos una relación formal. El estómago de Terry se encogió de forma dolorosa y de alguna manera supo que los presentes en esa habitación estaban exactamente en la misma página. Karen. Terry se levantó y se puso frente a ella. Clace levantó una mano, pidiendo con ese simple gesto no ser interrumpida. Terry guardó silencio. He estado pensando, siguió ella, que todo esto no es muy sano. Ambos sabemos que estás, pero no estás conmigo de un tiempo a la fecha. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Así que por el bien de los dos, creo que debemos terminar esta relación, Terry. Él se quedó en silencio por un largo rato. Ella le estaba mirando y Terry se vio expuesto ante esa mirada café y se sintió completamente culpable por esa situación. Karen no se merecía que Terry siguiera fingiendo que las cosas marchaban bien entre ellos. Recordó todas las veces que estuvo a punto de confesarle cómo se sentía realmente con respecto a su relación y a todas las veces en las que se autoconvenció de que era lo mejor no decir nada. Su testaruda negación los había llevado a los dos a estar donde estaban en ese momento, y lo menos que podían hacer por ella era ser sincero y no insistirle para que cambiara de opinión. Lo siento, dijo finalmente, con la voz baja. Karen le abrazó por la cintura y puso su frente en el abdomen masculino. No lo hagas. Fuiste un buen novio. No me arrepiento de nada. ¿Tú sí? No, respondió él convencido de ello. Definitivamente no me arrepiento de nada. Terry,
Quisiera hacerte una pregunta y me gustaría que fueras sincero conmigo. El escritor asintió en silencio. ¿Amas a Candy? El que preguntara eso, y no sé si estaba enamorado de ella, le provocó un escalofrío en la espina dorsal. Al parecer, todo mundo se había dado cuenta mucho tiempo antes que él lo descubriera, que lo aceptara. Suspiró y le respondió con toda la franqueza que podía expresarle, como jamás creía que podría amar a alguien. Karen asintió, aprobando su respuesta, y se acercó a él para besarlo. Aunque el gesto tomó por sorpresa a Terry, respondió el beso. Al separarse, Karen lo abrazó y le susurró al oído: «Búscala, Terry». El castaño tragó en seco y asintió. Cuando Karen salió del departamento con sus cosas en mano y dedicándole una última sonrisa, Terry se sintió triste. Claro que lo estaba. Su relación con Karen había durado poco menos de un año, pero al mismo tiempo sintió como si se hubiera quitado un peso de encima. Deseaba que Karen encontrara a alguien que la quisiera de verdad y la hiciera feliz. Con ese último pensamiento, salió de su departamento dispuesto a seguir el último consejo de Karen. Candy se incorporó y se dirigió a la cocina para abrir la botella de vino que había comprado Cyrus. Sabía que él adoraba el vino francés y que se había gastado una obscena cantidad de dinero en una botella de Burgundy como regalo de cumpleaños adelantado. Ella había insistido en abrirla en la tarde y compartirla con él. Sirvió 2 copas y se sentó en el sofá frente a la pantalla. El ambiente era acogedor. Estupendo, alabó ella el vino después de darle un sorbo. $300 parecía una buena cantidad para gastar en mi amiga el día de su casi cumpleaños. Yo gasté $100 en el tuyo. Candy le sonrió con burla. Cyrus se encogió de hombros. No es una competencia. El pelinegro dio un trago de su vino y la miró. ¿Cómo estás, Dory? Ella apretó sus labios y suspiró. Francamente, mejor. Terry dejó en claro que no quería ese tipo de relación conmigo y no ha dado señales de cambiar acerca de eso. Si de todas formas es un imposible, ¿qué sentido tiene mortificarse? Miró fijamente su copa vacía y la realidad la golpeó. Había esperado un año por un hombre que solo la quería como su amiga. Era hora de avanzar. Entonces, ¿de verdad conociste a alguien?, preguntó Candy, cambiando el tema, y sirvió más vino. Estaba tratando de no sonreír muy ampliamente. Sí, en mi último viaje a Denver, respondió y no dijo nada más. ¿Y? Cyrus sonrió maliciosamente. Ah, sí. ¿Quieres detalles? ¿Verdad? Bueno, ya sabes. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hicieron? Es la asistente de uno de los clientes de Nolan. Nos conocimos en el evento del mes pasado. ¿Y te gusta? ¿Bromeas? Sintió que se ruborizaba. Me encanta. ¿Entonces?, preguntó muy interesada. Cenamos. Candy le sonrió. ¿Y bien? No dormimos juntos, si es lo que quieres saber. La expresión de sorpresa de Candy fue totalmente genuina. Cyrus dejó escapar un suspiro. Quiere que vayamos despacio, aclaró. Eso es bueno, significa que está considerando una relación contigo, no solo una aventura. Cyrus guardó un tupido silencio. La rubia frunció el ceño. Era imposible que él fuera a decirle que no estaba convencido de esperarla. Si estaba tan emocionado. Eso es exactamente lo que me dijo. ¿Sabes? Empezó a hablar él, mientras servía otra copa de vino. Que le gustaba mucho, que quería que nos conociéramos mejor. Candy casi podía ver la emoción de su amigo, que deseaba que saliéramos e hiciéramos cosas juntos, solos o con amigos, descubrir lo que nos unía y lo que podía separarnos.
Vaya, vaya, esa señorita va en serio, Cyrus, dijo Candy. Después del fracaso de Jessica, lo mejor es asegurarse que las cosas funcionen entre ustedes. Cyrus asintió. Lo que me recuerda... Candy se levantó y fue a su cuarto. No tardó mucho en volver y extenderle algo a su amigo. Quizás el que yo tenga ese anillo ha sido una maldición para ti. Cyrus se mordió el labio, pero extendió la mano para aceptar el solitario que 7 años atrás pudo haber significado infelicidad para ambos amigos. Quizá esto habría cambiado nuestra vida, dijo Candy adivinando el pensamiento de su amigo. Quizá. Ambos guardaron silencio. ¿Y tú? ¿Te sientes lista? Ella le miró interrogante. Para tener citas, tener sexo con alguien. Candy se carcajeó. Ya estás ebrio. Estoy hablando en serio, dijo él, gesticulando con su copa de vino. Deberíamos ir a un bar y liarnos con alguien. Pensé que tú ya estabas liado con esa joven. Podemos fantasear un poco. No me he acostado con nadie desde Alemania. Yo tampoco, suspiró Candy. Pero, ¿sabes? El sexo casual no es tan divertido como parece. Nosotros nos conocíamos en ese ámbito, pero deberíamos probar, ya sabes, con alguien diferente. ¿Y qué tal si no me gusta?, preguntó ella, apoyándose el hombro contra hombro y recargando la cabeza junto a la del otro. No lo sé, tienes que seguir intentando. Cyrus entrelazó sus dedos con los de ella y apretó su mano. Candy le correspondió el apretón. 2 horas después, Cyrus se levantó del sillón y se estiró. Tengo que irme, Tori. Mañana temprano tengo que volver a Denver para arreglar mi viaje a París. Voy a extrañarte, Cyrus. Yo también, Tori, pero he trabajado en ese negocio casi 1 año como para cederlo. Depositó la botella vacía en el contenedor. Por suerte para mí, una parte de ese trato lo hizo Nolan y su cliente enviará a su asistente. Estaré un par de meses en compañía de Mason. Ojalá no te afecte eso que dicen que el amor y el trabajo no van de la mano. Se burló la rubia, levantándose para acompañarlo a la puerta. Lo que será, será. Y si no resulta, me compraré una casa bien grande para almacenar cientos de gatos. Cyrus cruzó la puerta y Candy se detuvo para recargarse en el quicio de la misma, riendo ante el chiste de su amigo. ¿Ahora qué? Piensa en esto un poco. ¿Recuerdas la boda de mi mejor amigo? Ella asintió. ¿Te gustaría que hiciéramos ese pacto, Tori? Pero en la película es a los 28, Cyrus. Tú tienes 31 y yo estoy por cumplir 29. Podemos hacerlo si a tus 34 seguimos solteros. ¿Qué te parece? Candy se puso su mano en su barbilla. ¿Estaba bromeando o hablaba en serio? ¿Qué podía pasar si aceptaba esa propuesta? Estarían en el límite para formar una familia. Cyrus era un buen hombre y se entendían bien. ¿Por qué no? De acuerdo, Cyrus. Espera. La interrumpió levantando su mano y comenzó a buscar algo en sus bolsillos. Aquí está. El pelinegro se arrodilló. Candice Victory White. Si en 5 años seguimos solteros, ¿querrías ser mi esposa de respaldo? Candy le sonrió. Sí, 1,000,000 de veces sí. Cyrus se levantó y deslizó el solitario en el dedo anular de Candy, cargándola y girando con ella. La gente decía que las cosas ocurrían por una razón, que no había circunstancias fortuitas en esta vida. Si eso era verdad, Terry estaba seguro de quien fuera el encargado de mover los hilos del destino. Se estaba divirtiendo mucho con su situación. Es más, debía estar llorando de la risa. Porque sí, ahora que había aceptado sus sentimientos por Candy, se daba cuenta de que no podía interrumpir la escena que se mostraba ante sus ojos.
Cyrus no solo le había hecho una propuesta de matrimonio a Candy, ojalá hubiera sido solo eso, sino que ella había aceptado. Candy dijo que sí. Terry se quedó ahí de pie, mirándolo sin reaccionar, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Después, el poco orgullo que le quedaba pareció darle una última orden antes de salir corriendo escaleras abajo. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que Candy, su amiga, la mujer de la que estaba perdidamente enamorado, fuera a casarse? Su mente era un caos. Había sido un estúpido. El destino se estaba burlando de él, de sus sentimientos. Con la cabeza gacha y una sensación de angustia en el estómago, se marchó del departamento de Candy, consciente de que estaba demasiado trastornado. Necesitaba caminar, necesitaba estar solo. Caminó sin rumbo fijo con la imagen que acababa de ver repitiéndose una y otra vez en su cabeza, pero no conseguía encontrarle ningún sentido. Candy sería la esposa de Cyrus. Ella había dejado de sentir algo por él. Por supuesto, no había esperado otra cosa porque, además, él la había rechazado. Él se había negado sus sentimientos hacia ella con todas sus fuerzas, y Candy tenía derecho de avanzar. Y le alegraba mucho que Candy fuera feliz. Le alegraba muchísimo, tanto que iba a suicidarse, pero de pura alegría. Quizá antes también podía matar a Candy. Al fin y al cabo, solo deseaba lo mejor para ella. Terry se detuvo en seco. ¿Qué tonterías estaba pensando? Se lo tenía bien merecido por ser tan ciego y confundir amor con simple amistad. Verla con Cyrus lo estaba hiriendo y él debía aceptar aquello como un castigo por su estupidez. Porque, aunque había culpado a Cyrus de todo lo malo en su relación con la pecosa, debía admitir que era un buen hombre, divertido e inteligente. Siempre tenía argumentos interesantes en sus conversaciones. Siempre tenía un tema de conversación y, lo más importante, se preocupaba por Candy. Lo había notado. Veía cómo le miraba, cómo estaba ahí cuando él, Terry, estaba con otra. Tenía que ser todavía más ciego para no ver las razones por las cuales Candy se iba a casar con él. Definitivamente Cyrus le merecía más que él. Pero cosas como esas, lamentablemente, son más fácil de pensar que de aceptar. Siempre le pareció irónica la forma en que la vida, el destino, el karma, o como se le llamase, se empeñaba a unir las piezas que caprichosamente se había roto. Nunca antes había pensado detenidamente en ello, pero estaba seguro que, si se dedicara a analizarlo, seguramente él sería el único perdedor en la historia. Al igual que siempre. Él se había negado a aceptar que estaba enamorado de Candy cuando ella le había confesado sus sentimientos porque tenía miedo de enfrentarse a una nueva pérdida. Quizás si hubiera sido valiente, si se hubiera arriesgado a aceptarlo, a intentarlo. ¿Se arrepentía? Por supuesto. El problema consistía en que ese pensamiento no iba acorde con sus sentimientos de aquella época. Por muy ridículo que eso sonara, cuando Anthony le había preguntado si amaba a Candy, él había respondido que no, porque le dolería a quien le doliera, era la verdad. Sin embargo, durante esos meses, él la vio con nuevos ojos, sintiendo nuevas cosas que no quería sentir, que se había resistido a advertir. Era extraño cómo se podía tener el deseo de gritar, «Te amo», y sin embargo, no decir nada en absoluto. Era cruel y sádico saber que algo que pudo ser eterno desapareciera lentamente ante sus ojos. Estaba en casa de Lane en Connecticut, celebrando el cumpleaños de Candy. Cyrus había dejado todo preparado para una fiesta de té al estilo Alicia en el País de las Maravillas. La mesa del jardín estaba llena de tazas dispares, postres y dulces de toda clase. En medio había un pastel asimétrico que parecía a punto de caerse. Candy se estaba tomando fotos en una pequeña cabina junto a sus amigos, hasta que llegó la hora de cortar el pastel.
Candy. ¿Y Cyrus?, preguntó Albert, ayudándola a repartir los platos con pastel. Serena a su lado pasaba las tazas. Terry frente a ellos escuchaba sin poner atención. Seguro estará por llegar a París. Logró cerrar su negocio, intervino Neil, que había sido con quien más había hablado sobre esos temas por estar en el mismo ámbito. Sí, va a mudarse allá por lo menos 6 meses. En este punto, Terry levantó una ceja interesado. ¿Vas a extrañarlo?, preguntó Serena. Bastante, sobre todo porque hay una posibilidad de que se quede a vivir allá. Terry apretó los puños. Quizá aquello significaba que ella también se iría a París cuando se casaran. «Estarás bien, Candy», le dijo Patty. Candy solo sonrió y Terry se preguntó cuándo les diría sobre el compromiso. Sin embargo, la velada llegó a su fin y la pecosa no mencionó nada. Terry estaba desconcertado, tanto que incluso él no mencionó nada sobre el rompimiento con Karen. En el trayecto a casa, Candy habló y se emocionó con los regalos que le habían dado sus amigos. Terry le ayudó a llevar los presentes a su departamento. Él no le había dado el suyo. Dejó todas las bolsas en la mesa de centro, pero sostuvo una en su mano para dársela. «Siempre tan melodramático», se burló ella. Candy sacó la pequeña y elegante caja plateada de la bolsa. Empezó a desenvolverlo lo que fuera que Terry hubiera guardado ahí. Cuando por fin lo tuvo en sus manos, lo miró, extrañada de tan singular presente. «Ábrelo». Candy obedeció y la primera página era una foto de ella, recién nacida. Siguió hojeando el álbum y se quedó muda ante lo que ahí vio. Eran pocas las fotografías, apenas 30, y aunque en la mayoría estaba Candy con Tom, había 3 donde estaba en compañía de su abuela. Durante unos interminables momentos, solo pude mirar el contenido del álbum, como si no pudiera ser más que eso. Terry empezó a mirarle con un poco de preocupación. Esperaba una gran sonrisa, esa ilusión que solían reflejar sus ojos con cada regalo que recibía. Jamás entró en sus planes que Candy pareciera a punto de echarse a llorar. «¿Cómo?», logró preguntar con su ahora cristalina mirada fija en el álbum. «Lane tenía la primera. Se la regalaron en el hospital y hace un mes contacté con tu amigo Tom». «Terry». El aludido pudo ver en los ojos verdes un agradecimiento tan profundo que el corazón se le expandió en el pecho. Candy se lanzó a sus brazos con una gran sonrisa que iluminando su cara. Nadie nunca le había regalado algo como eso. «Gracias, gracias». Y entonces Terry se dio cuenta de que algo pasaba, algo real. Esa forma en que Candy le miraba, esa sonrisa que se elevaba por ambos lados, todo eso era real y él lo había ignorado durante tanto tiempo que, internamente, se llamó tonto por no haberse dado cuenta antes que aquel gesto era lo más sincero, familiar y cálido que jamás había recibido. Candy necesitaba respirar. Se estaba ahogando en un cúmulo de sensaciones que hacía tanto no experimentaba con tanta intensidad. Desde que le había confesado sus sentimientos a Terry, ella fue consciente de la ligera pero firme presión del cuerpo de Terry contra el suyo, de su cercanía, de la respiración ansiosa sobre su cuello. Terry miró hipnotizado los labios de la rubia, que ya no solo eran amables, sino también irresistibles, y no pudo evitar inclinarse levemente hacia adelante y atraparlos entre los suyos. Candy supo que iba a besarle casi al mismo tiempo de que sus labios ya estaban posándose sobre los suyos, sin darle opción de rechazarlos. Delgados, húmedos y suaves, sintiéndolos tan familiares, después de haber despertado un sinfín de mañana, añorando su sabor, deseando que fueran reales y no producto de su agónico delirio. Tal como lo había acabado por creer, no era la sensación de un primer beso, de un primer contacto que tanteaba y descubría. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, dejó que Terry invadiera su boca, reclamándola con la misma autoridad de quien reclama
lo que le pertenece, explorándola y reconociéndola como si la hubiera añorado durante mucho tiempo, como si su lengua supiera cómo despertarle el ansia, en qué momento profundizar el beso y cuándo suavizar el contacto para saborearle despacio y volverla loca. Cuando se separó de ella, jadeante y aturdida, Candy se dio cuenta de que estaba estrujando la elegante camisa de Terry entre sus puños de forma bastante impropia. Candy. Él tenía su frente apoyada sobre la de ella. Su tono era ronco e íntimo. No te cases con Cyrus. De todas las cosas que pudo decir, eso había sido lo primero que se le había ocurrido. ¿Qué dijiste? Un fuego brilló por un airado momento en los ojos de Candy. Terry suspiró y se pasó la mano por el pelo, como si de repente no supiera qué contestarle. Los vi. Candy deslizó uno de esos silencios en los que se estaba volviendo experta. Mientras clavaba sus ojos verdes en el hombre parado frente a ella, Terry tampoco dijo nada y esperó, con el alma en un vilo. Finalmente ella retomó la palabra. Dime, Terry, ¿desde cuándo sientes esto por mí? Los dos se quedaron en silencio, esperando. No sé, creo que desde siempre. Respondió con un hilo de voz. Terry se preguntó si le habría escuchado. «¿Desde siempre?», repitió ella, y el tono enfadado en su voz hizo que Terry le mirara. Candy tenía el ceño fruncido y los labios apretados, dedicándole una mirada herida. «¿Y cuánto tiempo es desde siempre?». «¿Desde Villar? ¿Desde que nos acostamos la primera vez? ¿Desde tu fiesta de cumpleaños de hace un año? ¿Desde cuándo, Terry? Porque recuerdo haberte dicho lo que sentía por ti hace un año y tu respuesta no fue precisamente. Yo también siento lo mismo». La voz se le quebró y parecía que le faltaba el aire. «¿Desde cuándo es tú? ¿Desde siempre?». «Yo. ¿O acaso es desde que estoy con Cyrus?». Terry desvió la mirada. «¡Qué egoísta eres, Terry!», sentenció ella. «Eres como un niño pequeño que siempre ignora un juguete y cuando alguien más lo toma, deseas tenerlo más que nada». Candy tenía los ojos cristalinos a punto de saltársele las lágrimas. «¿Por qué me has besado? ¿Acaso pensaste en Karen, en Cyrus, en mí?». La voz de ella tembló en este punto, como si fuera a romperse. «Hicimos una promesa, Terry. Dijimos que nunca seríamos como Josephine e Ethan. Me prometiste que jamás lastimaríamos a otros». «Candy, no, yo no. No, Granchester, no quiero escucharte. Es más, no quiero volver a verte». El rostro de Terry palideció hasta un punto imposible. Observó a Candy con desazón, el dolor brotando de sus ojos al borde de las lágrimas. «Nunca más». Candy le dio la espalda y entró a su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la acostumbrada. Terry no sabía qué hacer, si quedarse e intentar hablar con ella o irse a su departamento. Al final, decidió lo segundo. Entendió que ella quería estar sola y debía darle tiempo. Continuará. Eso es lo que yo temía que pasara, chicas. Esto era lo que yo temía, de que todo iba a terminar en un enojo. Sí, y con justa razón, de verdad que con justa razón, porque Terry ya tenía dudas. Terry ya la estaba viendo diferente. Terry ya sentía algo por ella, pero le ganó más el no querer lastimar a su amiga, a su mejor amiga, que según en ese tiempo era para él. Qué caro le está saliendo a Terry toda su equivocación. Ay, chicas, por eso lo dividí en dos partes, porque
aparte de que estaba largo el capítulo, debíamos aprovechar bien cada palabra, cada momento de esta segunda parte. Por eso lo dividí. Asumo toda la responsabilidad, no es culpa de nadie más. Estoy aprendiendo algunas cuestiones de mi querida fantasía, pero espero que no me linchen. Bueno, si hay alguna queja, aclaración o duda, con mi querida Cheshire. No es cierto, chicas, de verdad, a mí me encanta narrarles, y si es un capítulo tan largo como este, pues qué manera de disfrutarlo en 2 partes. ¿Qué nos depara el día de mañana? No sé, de verdad no sé. Saben que yo descubro todo junto con ustedes. Chicas, no me queda más que despedirme. Les agradezco como cada noche el que estén aquí conmigo. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos el día de mañana. Adiós.